revolución de Microsoft. Muchas veces me habéis oído hablar refiriéndome a Bill Gates como el dios de Windows. Sí, es el dios de Windows. Bill Gates, un icono muy reconocible en el mundo entero del siglo XX y XXI. Gracias a su magia, trabajo y tenor, aquellos jurásicos PCs y aquellas jurásicas máquinas tuvieron su sistema operativo, su propia forma de vida, y se le considera hoy en día el rey de la industria del software. Ya hace 40 años Bill Gates nos decía cómo iba a ser el futuro, que íbamos a tener ordenadores en oficinas, íbamos a hacer compras online. Lo vais a flipar, chavales, vuestra vida en un bolsillo, ¿qué os parece? Y nuestras vidas iban a ser controladas por pequeños microordenadores para ofrecernos una forma de vivir y nuestros queridos llamados videojuegos. Cada vez que encendemos nuestro ordenador, Bill Gates está detrás de él. Uno de cada 10 ordenadores utiliza el software de Microsoft. Sus revolucionarias ideas, los cimientos de su fortuna y el imperio Microsoft. Y por eso lo denomino como el dios de Windows. Esta historia de un hombre obsesionado con su propio éxito comienza concretamente en la costa oeste de Estados Unidos, en Seattle, ciudad apodada como Jet City, porque Boeing tiene su sede en esta ciudad. Nacido en 1955 de una familia acomodada con pasta en una de las ciudades más ricas de la ciudad. Su padre era un conocido abogado. ¿El código rojo? ¿Hice el trabajo que me encargaste? ¡Ordenó el código rojo! ¡Por supuesto que lo hice, joder! ¡Abogado! Su madre era ama de casa, además participaba en numerosas obras de caridad. Desde niño sus padres inculcaron a que tuviera un sentimiento muy competitivo y que no se rindiera ante ninguna adversidad. Querían que su hijo fuera el mejor en béisbol. Él dedicaba su tiempo a leer una enciclopedia que tenía en casa de 22 volúmenes enteras, desde la A a la Z. ¡Qué planazo! Fred Wright era su profesor en matemáticas y le conocía bastante bien. Él le mostró hasta entonces algo desconocido que era para todo el mundo: la informática. Bueno, ya está todo listo. Escribí los comandos básicos para que cualquiera pueda entenderlos. Leipzig fue uno de los primeros colegios del mundo en tener un ordenador. Este era el aspecto que tenía un ordenador en aquella época. Enormes máquinas que llenaban una habitación entera y salones enteros. A finales de los 60 eran los académicos los únicos que utilizaban estos ordenadores para hacer estadísticas y realizar cálculos complejos. Este teclado que veis aquí es el único que se conserva de aquella época en esta escuela. Muy fricazo se pasaba aquí todas las tardes, hasta el punto de saltarse las clases de educación física para venir aquí a la sala del ordenador. Incluso de niño, el objetivo de Bill esos días era ver cómo funcionaba esa máquina del infierno. A los 12 años, Bill Gates era un visionario y siempre pensaba en que el mundo del ordenador iba a cambiar las vidas de mucha gente. Su intuición le decía que el software y no las máquinas revolucionaría la forma de hacer las cosas y crearía sus máquinas a raíz de sus softwares. En 1968, Bill Gates conoció a Paul Allen, un estudiante 2 años mayor que él. Se hicieron inseparables y juntos diseñaron su primer programa de ordenador. Consistía de forma automática de gestionar los horarios de las clases de la escuela. A los 15 años, Bill Gates recibía su primer cheque de $500. Desde este día, Bill Gates entendió y comprendió que el desarrollo de los programas informáticos iba a ser un gran negocio. Bling, 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 bling. Teniendo en cuenta que el desarrollo de la informática, el desarrollo de software, todavía en esa época, al final de los 60, era un tema muy tabú. Era una industria llena de secretismo todavía, y era muy arriesgado meterse en este negocio. Pero el tenaz de Bill Gates creía en su idea. Pero Bill, cuando se graduó del instituto a los 17 años, solamente tenía una ambición: crear su propia empresa de programación, su propia empresa de software. No mucha gente creía en su idea, y además sus padres pensaban que era ciencia ficción. Pero su padre le dijo: no, tú te vienes a Boston a estudiar una carrera universitaria de Derecho en la Universidad de Harvard, y a seguir mis pasos. ¡Déjate de maquinita, Bill! Menudo tenía que ser el padre. Bill Gates, a los 19 años, mientras estaba en la Universidad de Harvard estudiando Derecho, su prioridad era salir de marcha y jugar partidas de póker. ¿Echamos unas cartas y unas copillas? Pero en 1974 su vida cambió para siempre. Un artículo que hablaba de una caja metálica muy pequeña que nos confirmaba y le confirmaba a Bill Gates que se había creado el primer ordenador personal, el Altair 8800 Computer. Esta máquina pasó desapercibida para el resto de la humanidad, pero para Bill Gates era una señal para empezar su ambicioso proyecto. Bill y su antiguo amigo del colegio, Paul Allen, que aquí en esta foto es lo más parecido a Chihuahua, y Bill Austin Powers, ¡Llámame Ironside, muñeca! ¡Sí!
Decidieron desarrollar un programa para esta máquina. Trabajaron día y noche durante un mes. Monty Davidoff les echó una mano. Trabajábamos principalmente por la noche porque Paul trabajaba a jornada completa en Honeywell, mientras Bill y yo éramos estudiantes. O sea que nos acostábamos tarde y nos levantábamos tarde para ir a clase por la tarde. Claro, es que dormíamos muy poco. Bill y Paul utilizaron los ordenadores de la universidad para diseñar su programa, algo que iba en contra de las normas de la universidad. A Bill le dio igual la reprimenda de la universidad de Harvard, ya que junto a Paul Allen lo consiguieron. Esta tira de cinta es el antepasado del disquete y contiene el programa que inventaron y desarrollaron. Bill lo vendió por $3.000 al fabricante del primer microordenador. Bill estaba interesado en crear su propia empresa de programación. Bill, en 1975, que todavía no había cumplido 20 años, con el dinero del primer contrato que habían ganado, constituyó y creó una empresa con Paul Allen, llamada Microsoft o Microsoft. El nombre definía su idea: micro por ordenador pequeño y soft por programa. Entrar en un mercado así era muy difícil. Los clientes apenas llamaban a su puerta. Microsoft era una aventura incierta, pero para la decepción de su familia, Bill dejó Harvard. El dúo Microsoft, o sea, Paul y Bill o Paul, instalaron la primera oficina en las afueras de Seattle, en la octava planta de una oficina de 100 metros cuadrados. En 1978 era una empresa con 11 empleados. Este era el equipo inicial. Parece un grupo de hippies en vez de un grupo de informáticos. Bill, como director, era el que iba a buscar clientes. El joven Bill Gates estaba obsesionado con el éxito de Microsoft y tenía muy poco tiempo para sí mismo, pero tenía una peligrosa pasión, que era la velocidad, y se compró un Porsche 930. Y Bill un día la cagó. Le detuvieron por conducción temeraria y exceso de velocidad, y pasó unos días en la cárcel por su imprudencia. Este imprudente conductor resultó ser un estratega empresarial importantísimo, y lo demostró consiguiendo su primer supercontrato. Con tan solo 24 años, Bill cerró un contrato con la mayor empresa informática de la era, con IBM. Se convertiría en el hombre más poderoso del software. IBM, con 350.000 empleados en todo el mundo, era la empresa más importante de Estados Unidos y del mundo entero en la fabricación de ordenadores. Corría el año 1980, IBM dominaba el mercado de la computación con sus enormes máquinas. Pero las cosas estaban cambiando, los ordenadores pequeños están empezando a florecer en el mercado mundial de la computación. IBM respondió con su versión del ordenador personal, el PC. La máquina era perfecta, era bonita, pero para que funcionara necesitaba un cerebro. Cerebro que IBM no sabía desarrollar. Faltaba un sistema operativo. IBM había creado un ordenador perfecto, pero sin cerebro. Por casualidad, IBM se cruzó con Bill Gates. En realidad fue la madre de Bill Gates quien forzó el encuentro. Yo estaba en la junta directiva de United Way y conocí a un directivo de IBM y le dije: oye, a mi chaval le tienes que meter rápidamente allí donde trabajáis nosotros con los computadores, ¿vale? Adiós. El joven Bill Gates visitó la sede de IBM en Florida y se las arregló para conseguir algo extraordinario. Se prometió lo imposible: desarrollar exactamente lo que estaba buscando IBM. Un sistema operativo, un cerebro para esa maravillosa máquina, para ese PC, para ese ordenador. Este tipo de programa era mucho más complicado de lo que habían desarrollado hasta la actualidad, pero muchísimo más complicado. Bill Gates en ese momento estaba mintiendo a los directivos de IBM, pero Bill Gates tenía un plan de acción. En lugar de crear un sistema operativo, compraría un sistema operativo. Recientemente había mantenido una reunión con Tim Patterson, un aficionado a la informática que dedicaba su tiempo libre a crear programas, y Bill le pediría ayuda. Tim, tengo un marrón que te cagas, necesito tu ayuda. Por un módico precio se puede hacer lo que sea. Pero el dúo Microsoft no estaba interesado en los ordenadores caseros que había fabricado Tim. Cacharreador nato este Tim, como un tal Tincho Soluciones, ¿no? ¿Lo conocéis? Estaban interesados en lo que contenía este disquete. Contenía lo que buscaban desesperadamente: un sistema operativo hecho íntegramente en casa. Tim lo había llamado el Q2. Bill Gates cambió de nombre a este sistema operativo y le llamó MS2. MS de Microsoft y 2 de sistema operativo. Al final Bill compró el programa a Tim por $50.000. Bill cerró el acuerdo del siglo y no vendió el programa a IBM. Recibiría un porcentaje de venta por cada unidad que vendiera IBM. Pidió que por cada ordenador que vendiera IBM
le pagaran $3 y pidió que este contrato fuera vitalicio, y se lo aceptaron. Su idea resultó ser acertada, y los PCs resultaron ser un éxito comercial, y en el verano de 1981 se vendieron unas 50.000 unidades solo en 3 meses. El PC invadió colegios, universidades, casas, instituciones, hospitales, etc. Y como Bill Gates predijo, el PC se convirtió en un objeto de consumo. Microsoft comenzó a evolucionar y atrás quedó el ambiente hippie. Se notaba la pasta ya. En 1983, la facturación de Microsoft fue de unos $100 millones y ocuparon todo el edificio de oficinas. Ahora, todos los integrantes de Microsoft posaban con traje y corbata como auténticos yuppies. Y aquí tenemos a Bill con 27 años, ya sin granos en la cara. 1 de cada 2 ordenadores en el mundo tenía al menos un programa de Microsoft instalado. Y Bill iba al camino de convertirse en el amo del mundo. Pero Bill tenía un obstáculo llamado Steve Jobs. Con la misma edad de Bill, 27 años, también había fundado una empresa informática, Apple. Pero a diferencia de Bill, este fabricaba ordenadores. Steve Jobs había creado una máquina vanguardista, el Macintosh. Era el primer ordenador que ofrecía un apéndice, el llamado ratón. Iconos y ventanas que aparecían en la pantalla, una interfaz perfecta, muy ordenada, muy intuitiva, y esto amenazó seriamente a Bill. Todo esto era posible utilizando el sistema operativo de Apple y el cerebro de la máquina. La opinión general era que iban 10 años por delante de los PCs. La diferencia del sistema operativo de Bill era que tenías que introducir los comandos pertinentes para crear una base de datos, etc. Y Apple tenía una interfaz gráfica con ventanas, programas y lleno de carpetas para ordenar todos tus archivos. Macintosh hacía que el PC pareciera mediocre. Las ventas se disiparon, a pesar que un Macintosh costaba $4.000, el doble que el PC. Bill Gates estaba preocupado y como cayeran más en picado las ventas, estaba perdido. Pero la solución era muy sencilla. Simplemente Bill tenía que descubrir lo que encerraba esa máquina, el secreto de ese Macintosh. Quería crear un sistema tan desarrollado para ofrecérselo a los competidores de Apple. ¿Pero cómo lo haría? Muy sencillo. Bill en el pasado había suministrado sistemas operativos y software a Apple. Tenía gente infiltrada, algo que utilizaría para descubrir los secretos del Macintosh. Bill Gates quería saber todo sobre esta fantástica máquina, cómo era, qué era ese apéndice, cómo funcionaba ese ratón, qué funciones tenía. Hizo muchas preguntas, muchísimas preguntas. Preguntas que mosqueaban al bueno de Steve Jobs. Y sobre todo, lo que tenía intrigado a Bill era el sistema operativo que controlaba el ratón. Steve tenía razón cuando sospechaba de Bill, pero ya era demasiado tarde, porque un equipo de ingenieros de Microsoft estaba estudiando y trabajando en la creación del nuevo sistema operativo, una interfaz gráfica como la de fantástico Macintosh. Microsoft siempre negó que se copió de Apple, y en 1985 Bill Gates iba a conocer el nuevo sistema operativo llamado Windows y se lo ofreció a todos los competidores de Apple. Aquí empezó ya Camboya final. Los PCs empezaron a ponerse al día con la tecnología Macintosh y a mitad de precio, y Steve Jobs no podía competir. Y en el año 1995, el 90% de todos los ordenadores del mundo utilizaba Windows, y Microsoft no tenía rival ninguno, y consiguió lo que quiso de pequeño: dominar la industria de la informática. Y Microsoft no tenía ningún tipo de rival que le pudiera hacer sombra. Y Seattle ya no era famosa por Boeing, era famosa por Microsoft, compañía multinacional que daba trabajo a 17.000 personas. La nueva sede en Redmond era una ciudad dentro de una ciudad. Bill fue declarado como el 90º rico del mundo. Y al ser rico, pues casitas guapas y coches guapos. Y mucha pasta. A mediados de los 90 gestaba una nueva revolución que iba a tener impacto mundial: la puesta en marcha de Internet. En San Francisco, una compañía californiana desarrolló el primer programa para navegar por Internet, el Netscape. Esta compañía desarrolló el primer software para que el usuario pudiera navegar por Internet, y esta compañía expandió rápidamente por todo el mundo y revolucionó la red. El dios de Windows contraatacó y ofreció al mercado Internet Explorer. Y Bill distribuye este software de forma gratuita con su Windows, de esta forma desbancando y arruinando a Netscape. Y esto sucedió en 1998. Y el 19 de octubre de 1998, Bill Gates fue a juicio. Lo demandó el Departamento de Justicia de Estados Unidos y fue acusado de abusar de su monopolio para ganar a su competencia y con ello ganar la batalla de Internet. Y todo ello
fue porque Bill Gates chantajeó a todas las compañías y fabricantes de ordenadores en no utilizar el navegador Netscape. Bill pasó una temporada haciéndose caquita durante el juicio y no sabía dónde meterse. Le pusieron una etiqueta de opresor malvado. Pasó del mago de la informática al villano de la informática, convirtiéndose en la encarnación del mal. Durante el juicio, las acciones de Microsoft cayeron más de un 30%. El juicio duró 4 largos años y a Microsoft se declaró como culpable. La compañía se sometió a una vigilancia estrecha del gobierno. Todo esto fue olvidándose y el imperio Microsoft se libró de su delito, quedando en una simple advertencia. Bill Gates necesitaba lavar su imagen y empezó durante muchos años hasta la actualidad a hacer muchísimas obras benéficas, acompañado siempre de su esposa, y su objetivo ahora era acabar con la pobreza y la enfermedad. Para ello empezaba a rodearse de gente muy famosa como Bill Clinton, Tony Blair y Bono, y entre medias Bill Gates quería meterse y se metió en el mundo del videojuego. Ay amigo, el dios de Windows, o sea, Bill Gates, no se quería quedar ahí tan pancho y quería meterse y meter el cazo en el mundo del videojuego. Antes del nacimiento de Xbox, Microsoft, o sea, Bill Gates ya quería meter el cazo en el mundo del videojuego y ya empezó a crear el Microsoft Flight Simulator. Y empezó la moda de los juegos en PC. Yo de pequeño en mi IBM 5757 tenía ya los primeros juegos de ordenador, pero claro, fundados y creados por otras empresas. Ya se veía que ya se podían crear videojuegos en un PC. Empresas como X-Fries ya se encargaban de hacer juegos para Microsoft, creador del videojuego 8 Embrace, un juego creado en 1997 y que obtuvo grandes beneficios. X-Fries solo pensaba en expandir sus videojuegos por el mundo del PC gracias a Microsoft, con la gran ayuda de Microsoft, que sin él no podría hacerlo. Microsoft cada vez le gustaba más la idea del mundo del entretenimiento de los videojuegos y contrató a los grandes desarrolladores del momento del mundo del videojuego. Y esto lo hizo con la única idea de dominar el mundo del videojuego. El objetivo era ir a por Sony, a por su PlayStation 2, a por el líder mundial del mundo del videojuego. Entonces, desde 1997 a 1998, Microsoft, con los grandes desarrolladores contratados, empezaron a pensar que la gran plataforma para montar un equipo, una videoconsola potente y con una resolución bastante mejor que el resto que había en el mercado era sobre la base de un PC. Claro está que la potencia de un PC no es la misma que la que tenía una videoconsola en ese momento, por ejemplo la de PlayStation 2. Ya se estaban frotando los desarrolladores las manos porque pensaban que iban a evolucionar el mundo del gráfico en 3D, poder utilizar herramientas tridimensionales, además de una digitalización más real en los personajes y en los escenarios. Todas estas herramientas empezaron a desarrollar otro tipo de herramientas y software, como por ejemplo el nacimiento de la más conocida de todas ellas para el mundo del PC, DirectX. Gracias a DirectX, Microsoft encontró una gran mina de explotación. Vio que el desarrollo de los videojuegos podía ser incluso muchísimo mayor de lo que estaban pensando en utilizar la base de un PC en crear una videoconsola. Cada vez la idea era más grande, mucho más grande, y la ambición era muy grande. Pero Bill Gates sabía que el dinero no estaba en los PCs, sabía que estaba en la creación de una nueva videoconsola. Una videoconsola que tenía que ser multimedia y una máquina de ocio y distracción familiar. Pero Bill Gates tenía todavía muchas dudas. Todavía tenía la duda que si su presencia en el mundo del videojuego, en una videoconsola, era aliarse con una empresa ya creada en el mundo del videojuego, como por ejemplo aliarse con Sega o crear su propia máquina. Eso tardaron más de un año en tomar la decisión. Y ante tanta duda, Microsoft se alió con Sega, con la creación de la nueva Sega Dreamcast, máquina cuyo software fue creado por Microsoft, llamado Windows CE. Ya sabemos todos lo que pasó con Dreamcast, no fue mucho éxito, no tuvo casi nada de éxito. Para mí es una de las grandes consolas que salió en el mundo del videojuego. Pero viéndolo visto que Bill Gates vio este auténtico fracaso, decidió ir a visitar las oficinas de Sony antes de la creación de la PlayStation 2 y ofrecer sus servicios de su sistema operativo y de crear un sistema operativo para dicha consola, a cambio de que Sony tuviera trato preferente con Microsoft de tener y crear sus juegos de su propia factoría de creación de software de videojuegos. Sony dijo que no quería externalizar ningún tipo de sus sistemas
y rechazó el acuerdo con Microsoft. Microsoft empezó a tener mala fama porque intentaba meter el huevo en cualquier empresa de videojuegos. El dios de Windows decide volverse a su casita y decirle a su junta directiva que no hay acuerdo, y está todavía cada vez más convencido que el mundo del entretenimiento del hogar está y pasa por el PC, tanto para videojuegos como reproducción de películas, etcétera, etcétera. Microsoft volvió a contratar a otra cuadrilla de gente para que crearan y diseñaran su videoconsola, y siempre una creación de un videojuego basado en DirectX. Y por último reclutaron a Nate Brown, experimentado trabajador y desarrollador de Windows, quien aportó la idea de llamar la consola Xbox, la caja X. Este también reclutó a sus coleguitas, unos coleguitas que trabajaban en Nvidia, que ellos fueron los que se iban a encargar del desarrollo del chip gráfico de la videoconsola. Bill Gates derivó mucha gente de la compañía que estaba preparada y trabajando en el desarrollo de muchos elementos de hardware para sí mismos y para las compañías con las que trabajaban, y que se dedicaran al 100% en la creación de la nueva videoconsola, la Xbox. Empezaron a llover críticas de que esta videoconsola iba a nacer muy muerta, nadie apostaba por ella. Todo esto era un gran secreto dentro de la compañía, secreto que había ya muchos chismes que lo anunciaban hasta la prensa escrita y en revistas especializadas en el mundo de la informática y del videojuego. El primer rumor salió en la revista New Generation, y ellos hablaban de un presupuesto de miles de millones de euros que Microsoft estaba derivando y estaba invirtiendo en la creación de la nueva videoconsola. Y cuando Sony se dio cuenta de los planes de Microsoft, Sony se dio cuenta de que iban en serio. Empezaron a hacerse calandracas por las piernas. Bill Gates llevaba gastado muchísimo dinero en este proyecto. Él nunca pensaba que le iba a costar tanto sacar este proyecto adelante. Tanto como el hardware como el proyecto de software de Xbox estaba siendo muy costoso. En la junta directiva del 14 de febrero del año 2000, Steve Ballmer dio al final luz verde al proyecto. Ese 14 de febrero fue, como todo el mundo sabemos, el día de San Valentín. Se llamó en la compañía el día de la masacre del día de San Valentín. ¿Por qué? Porque todos los que estaban reunidos, se tardaron un huevo en salir de la reunión, dejaron plantadas a sus mujeres. Desde esa fecha se intensificaron los trabajos de desarrollo de videojuegos. Se intensificó el trabajo para sacar a la luz la consola. Pero Bill Gates veía que no era suficiente todo este trabajo. Quería algo más, quería algo mucho más que reventar el mercado y que fuera súper novedoso. Quería algo que fuera más que una videoconsola. Bill Gates llegó a pensar en comprar grandes desarrolladores como Midway. Midway era el desarrollador de Mortal Kombat, pero al final se echó para atrás. El tiempo se agotaba y el equipo de hardware tenía que elegir el chip gráfico adecuado para que hiciera mover este corazón de esta videoconsola. Y además empezar a duplicar el número de estudios para el desarrollo de los videojuegos. Y al final, el 15 de noviembre de 2001, vio la luz, nació Xbox al mercado. En el CES del 2001, Microsoft marcó el camino a seguir a las demás videoconsolas. Esta primera Xbox salió con un precio de $299,99 y se vendieron unos 24 millones de unidades hasta el año 2009. Usaba un procesador x86 Intel Pentium Celeron Pentium 3 que alcanzaba un reloj de 733 MHz personalizada para el sistema, y la GPU era una Nvidia GeForce 3 también personalizada para esta máquina. Su salida de vídeo era vídeo por RCA a 1080, contaba con un lector de DVD y 64 MB de RAM, SDRAM, DDR que corría a 200 MHz y un disco duro de 8 GB. Máquina enfocada al mundo del videojuego y al mundo multimedia para ver pelis, escuchar música en tu salón. Así se las gastó el dios de Windows. Por eso digo que fue un referente para el resto de marcas de videoconsolas. Las demás videoconsolas a partir de ahí salieron con la misma configuración. Todas son ordenadores. Gracias por acompañarme en este fantástico viaje en la historia de la informática, en el nacimiento de la informática, en la historia de Microsoft, en la historia de Windows. Agradecido estoy de que estéis llegando hasta este punto del vídeo para ver y conocer la fantástica historia de Windows en este documental. Y ya conocemos actualmente lo que pasa con Windows. Actualmente, hace poquito,
Windows 11 ha entrado en nuestros hogares, en nuestras oficinas, en nuestros negocios. Y sin más, me despido de vosotros. Hasta el próximo... El próximo programa, amiguitos.